24 hasta el número 14. Esta mañana el hermano David Aguirre leyó una palabra muy interesante y me dejó pensando muchísimo. Les cuento eso mientras que ustedes encuentran Mateo 24. Dice que que habrá una tribulación, un dolor, una aflicción hasta 1290 días. Y dice, bienaventurado el que llegue hasta 1335 días. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho la suma y la resta. Hay 45 días. 45 días que creo yo van a ser de dura opresión, de maltrato, de persecución, de aflicción. Pero dice el Señor, bienaventurado el que llegue hasta 1335, o sea, 45 días más después de esos 3 años y medio primeros. Después vamos a tocar ese tema, porque el versículo 15 en adelante dice que nos acordemos de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Listos en sus marcas? Dice así, entonces, dice Mateo capítulo 24, versículo número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, mire las preguntas, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hablábamos hace 8 días que al Señor Jesús le plantean 3 preguntas, ¿sí? Porque primero vienen los discípulos y le muestran el edificio, los lugares que había allí, eso está en los versículos 1 y 2, perdón. Entonces, el Señor dice, no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo esto será destruido. Entonces le dicen los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1, versículo 3. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Entonces el Señor les dice, estoy haciendo un breve resumen para quienes no estuvieron hace 8 días. Entonces el Señor habla de que habrá engaño. Muchos serán engañados. Muchos serán extraviados. Muchos se dejarán seducir. Muchos caminarán errantes del camino de salvación. Eso lo dice el Señor. Pero también dice Él que vendrán muchos falsos cristos. Hace 8 días hablábamos, yo les daba una lista de esos falsos cristos y esa enorme proliferación que ha habido en los últimos 2 siglos. ¿Sí? Han nacido cualquier cantidad de grupos, de sectas, de religiones, de credos, como nunca antes. Se está aumentando. Pero también el Señor habló de que habrá guerras. Mirábamos también que el siglo XX, el que terminó, ya empezamos siglo XXI hace 16, 17 años, pero el siglo XX ha sido uno de los siglos más belicosos que ha habido, con mayor poder destructivo, armamento,
cantidad de muertes, inversión económica en la guerra increíble. Miraba algunas fotografías de países en una pobreza extrema, absoluta. No tienen para comer, pero sí hay para comprar un fusil. Y fusiles empuñados ¿por quiénes? Por niños, 8, 10, 12, increíble, que antes de que aprendan a leer o a escribir o un oficio, se les prepara para la guerra y se siembra odio. Son personas que crecen sin sentimiento por los demás. Y es increíble que naciones puedan invertir millones de dólares en el mercado negro, comprando armas, pero para la salud, vivienda, para alimentación, vestido, educación, no hay presupuesto para eso, sí. También dijo el Señor que habrían guerras, dijo el Señor que habrían también rumores de guerras. Eso se llama terrorismo, ¿sí? Ese terrorismo es espantosísimo, ¿no? Cuando se advierte de que van a atacar, que van a bombardear, que van a matar, eso es. Yo recuerdo cuando hace unos 12 años, tal vez 10, 12 años, amenazaron de muerte al hermano Héctor Zambrano, el supervisor nacional, ¿sí? Y recuerdo que estábamos con el hoy presidente, el hermano Jorge Landines, y estábamos en la iglesia de Tame, y entonces llegó una amenaza de muerte contra él. Ya habían intentado 2 veces matarlo. Por la misericordia de Dios eso no lo lograron hacer. Una vez estaban en unas exequias en el cementerio y dijeron: allí estará el hombre, y resulta que al sicario que venía, cuando fue a sacar el arma para dispararle, allá en medio de la multitud y todo eso, se le cayó el arma al piso, se llenó de miedo y salió corriendo y no pudo hacerlo. Otro día nos contaban que estaba un muchacho que venía a matarlo, sentado en el andén enfrente de la capilla, y tenía el arma, y pues el hermano llegó con su esposa, se bajó de un jeep que tenía uno rojito, si lo recuerdan, y vio al muchacho allí sentado, y cuando el hermano se bajó del carro, vino y sin conocerlo, se acercó a él, le dio un abrazo y le dijo: hijo, Dios te bendiga. Y él era el sicario que venía a matarlo y no pudo hacerlo. Y entonces estábamos aquel día en el culto y terminó la reunión, era un miércoles, me acuerdo, y le dijeron, llegó la noticia que lo iban a matar esa noche. Y con el hermano Jorge Landines, el presidente, nos estábamos quedando en la casa de ese pastor. Y yo pensaba, no le vayan a decirle al hermano Jorge. Yo decía: ay, ¿qué tal que lleguen a matarlo y nosotros aquí? Pues eso matan es a todo el mundo. Entonces, eso es duro, pesadísimo, difícil, rumor de guerra. Porque lo que nos separaba era una cortina, no más. Llegan y matan, ponen una bomba o lo que sea, y hasta luego el amigo. Yo esa noche no dormí pensando a ver si se me quedaba algún pecado por ahí sin confesar. Y yo decía: Señor, cualquier pensamiento, cualquier mala palabra, cualquier acción que yo haya cometido, perdóname, Jesús. No, nosotros oramos y nos arrodillamos todos, el hermano, su esposa, el hermano Jorge y yo, y nos dijimos: pues si amanecemos en el cielo, allá amaneceremos. No alcanzamos a dar saludos a nadie. Esos rumores de guerra son terribles, hermano. Eso es terrible, terrible, pero el Señor lo dijo, que vendrán rumores de guerra. También dijo el Señor que habría pestes. ¿Recuerdan? Las pestes, hay pestes, el Zika, son cosas, digámoslo, nuevas. El SIDA, el chikungunya. Hay otra que se llama, yo les dije el nombre,
cáncer de parásito, eso es una enfermedad terrible, es un cáncer que está atacando las células, eso es algo terrible. Bueno, pero el hambre, también hablábamos del hambre, y hoy hablemos un poquito de los terremotos, porque dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo con esto no pretendo que usted salga de aquí con su corazón lleno de pánico, no. Lo que yo pretendo es que aterricemos nuestros pensamientos, nuestro corazón. Pensemos en nosotros, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Si me tocara morirme, que a propósito, esta semana ha estado muy en boca de todos, de toda la población mundial, especialmente los fanáticos del fútbol, las personas que murieron en el avión. Sí, esta mañana estaba leyendo El Tiempo y dice que se quedaron sin combustible, hubo un error de cálculo, dice que costaría aproximadamente $10,000, unos 15 millones de pesos, haber parado en Bogotá, aprovisionar el avión con más combustible y continuar hasta donde iban, a Medellín. Pero por un error de cálculo, pues la tripulación, quienes habían planeado el viaje, porque eso un día antes hay cálculos, se revisan todas esas cifras, se estima cuánto combustible, si lo hay, si no lo hay, dónde deben parar, cómo va a estar el clima, todo eso, son estudios que se están haciendo constantemente. Y no le hicieron caso a la calculadora que decía que no alcanzaba. Entonces llegó el momento en que el avión se queda sin combustible y ellos no estaban pensando en morirse, ellos estaban pensando en venir y jugar. Había gente cristiana, hubo gente cristiana que se salvó, dicen en las redes, y hubo gente cristiana que murió. Hubo la mayoría de gente inconversa. Entonces, ¿a dónde voy con eso? No, alguno dirá, pero yo no estoy pensando viajar en avión en estos días. Pero ¿qué de el bus que se estrella, que se va al abismo, que se cae? ¿Qué del accidente? ¿Qué de la persona que va pasando la calle y se mandó a alguien en rojo? Tenemos que estar preparados, hermanos. Yo volvía a mi reflexión y decía, ojalá esa gente hubiera tenido tiempo para arrepentirse. Les hablaba el miércoles allá en el bar, ojalá hayan tenido tiempo para arrepentirse. No, sí lo tuvieron. Sí, eran personas, jugadores de 24, 25, periodistas de 40, 50, 60 años. Ese fue el tiempo que tuvieron para arrepentirse. ¿No lo aprovecharon? No le pueden decir, Dios, nunca me diste la oportunidad. Porque Dios va a decir, ¿cómo? 60 años. Y si en 60 años no se arrepiente usted, sí. ¿A qué más los estoy llevando yo? A que creamos lo que dice la palabra de Dios. Las señales se están cumpliendo. No me crea mis palabras, crea lo que dice la palabra. Y alístese, prepárese y estemos preparados porque no sabemos cuándo nos toca. No sabemos cuándo nos toca. Entonces lo mejor es uno estar, como aprendíamos en Aflet, cuentas cortas. Cuentas cortas significa que yo hice algo mal, Señor, te pido perdón, Señor, por favor, por tu misericordia, lávame, límpiame, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y de ahí para adelante que sea la buena voluntad del Señor. Cuenta larga significa que nos vamos llenando de pecaditos, nos vamos llenando de cositas y eso, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, mis queridos hermanos, sí, y con todo respeto lo digo y lo dije allá en el bar, si este asunto de el purgatorio, el limbo fuera cierto, ¿para qué murió Jesús en la cruz del Calvario?
¿para qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Porque la doctrina y la teoría del limbo es que había una iglesia por allá en Europa, que se me hizo la moneda para mi ejemplo, aquí la tengo, que era muy pobre, no tenía recursos, entonces le dijo el sacerdote al ayudante, al capellán: coja esta cajita y se va con esta cajita y recorre los pueblos y dígales a las personas, no me lo invento yo. Hago un paréntesis, eso está en los libros de historia, no en los libros cristianos, en los libros de historia, que si una persona, volviendo al asunto del capellán, del monje, que si tenía una persona, un familiar que había muerto y no sabía si había ido para el cielo o no, que depositara en la cajita, en ese cofrecito, una moneda, y que cuando la moneda hiciera ese ruido, ¿lo escucharon? Inmediatamente, tan pronto la monedita caía, porque no había billetes, papel moneda en billete no existía. Entonces, cuando cayera la monedita, la persona salía del limbo, del purgatorio, y se iba al cielo, con solamente depositar esa moneda. Imagínense, eso fue un invento de ese señor. No tengo el nombre, pero tengo el libro donde está toda la historia. Eso está en los libros de historia. Mis queridos hermanos, entonces, yo digo, si así fue, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Bastaba con que uno dejara unas moneditas, una limosna, entregaran esa limosna después de que yo me morí, me portaba mal, haría todo lo que yo quisiera. Mi familia, mi esposa, mis hijos hacen una oración por mí, una misa, un rezo por mí, y salgo yo del purgatorio y me voy para el cielo. No tiene sentido. Por eso es mejor estar preparados. Me preguntaba alguien, ¿y será que si rezamos un Padre Nuestro por los que se murieron servirá para algo? Yo no quise desanimar a la persona, pero ya después de muerto, ni Dios lo va a cambiar. Escúcheme, ni Dios lo va a cambiar. Hermanos queridos, entonces dice que habrá terremotos. No hay todavía un invento que diga mañana tiembla a tal hora en tal lugar, un sismo de tal magnitud. No lo hay. No lo hay. Entonces, mis queridos hermanos, todo esto nos está diciendo el Señor. Hay que estar preparados. Antes de que venga el fin, habrá persecución, habrán todos estos males. ¿Cómo está su fe, mi hermano y mi hermana? ¿Cómo está su fe? Vuelvo y repito, y voy a machucar en esa campaña hasta que nos genere cargo de conciencia. ¿Qué es lo primero que prendemos en la mañana tan pronto nos levantamos? El celular, el WhatsApp, el Facebook, el correo. Es lo primero. ¿Qué es lo último que apagamos? El celular. Yo digo, lo primero que deberíamos era abrir la palabra del Señor. Dios mío, háblame. Señor, enséñame. Señor, fortaléceme mi fe hoy, Señor. Que no te deje, que no te abandone. Job nos da un ejemplo maravilloso. ¿Qué es lo último, Señor? Me voy a dormir. No sé qué va a pasar. Señor Dios Todopoderoso, dormirse con un pensamiento, la palabra de Dios. Yo voy a estar trabajando duro en eso, hermanos, pero nuestra fe tiene que estar firme, sólida en Cristo Jesús. Conocer la palabra. Por eso muchos se extravían, por eso muchos creen lo que no es y aceptan lo que no es, porque no conocen la verdad. Hoy tenemos acceso a la lectura y a la palabra del Señor. Hay tribus que no saben leer, estoy hablando del siglo XXI, no saben leer, no tienen Biblias. Nosotros tenemos esa bendición. Hermanos,
Entre el 22 de noviembre del 2016 y el 26 de noviembre de 2016 se registraron más de 100 terremotos en tan solo 4 días. Interesantísima esa fecha, esa estadística, ¿no? Ese dato. Entre el 22, en 4 días, se registraron más de 100 terremotos. Lo que pasa es que muchos gobiernos, mucha gente no lo dice. ¿Por qué? Porque eso genera pánico, terror. Aquí en nuestro país está… ¿A cuántos no les ha sucedido? A ver, dígame en qué casa usted se levanta y dice, oiga, ese cuadro está torcido. En las casas de todos. Y eso no es como los niños, se cayó solo, se rompió solo, mamá, yo no toqué ese florero, solo se cayó. Ese cuadro no se torció solo. A otro con ese cuento. Hay sismos, hay temblores. Lo que pasa es que los gobiernos no lo están a toda hora diciendo, porque eso entonces generaría pánico, terrorismo. Basta con que miremos la prensa, vaya a su internet y mire, ¿sí? Yo estaba leyendo que un terremoto no es otra cosa que el movimiento brusco de la tierra causado, perdónenme la redundancia, por la brusca liberación de energía acumulada en el interior del planeta. Entonces les estoy dando algunos datos interesantes. La corteza de la tierra está conformada por 12 placas de una extensión de aproximadamente 70 kilómetros de grosor. Y entonces tienen esas placas diferentes características físicas y químicas. Y es lo que nosotros conocemos comúnmente como las placas tectónicas. Ahora sí ya. Las placas tectónicas. Entonces allí, mis queridos hermanos, en ese acomodamiento, cuando la tierra cruje, entonces es que se produce el terremoto. Ahora, me explicaba alguien, me decía alguien que produce mareo porque el centro de gravedad es el que se mueve. Usted va usted pega el brinco a la cama y la cama quedó, el colchón de resortes quedó, pero usted no le produce mareo. Va en un bus y usted no le produce mareo, en un avión, porque no se afecta el centro de gravedad. Pero cuando se afecta el centro de gravedad, que eso sí ya es de la Tierra, es cuando, ¿cierto? Uno queda como, ay sí, me movieron el piso. Hermanos, en algunos casos esas placas están chocando entre sí y son como gigantescos témpanos de hielo, solo que son sobre la tierra, ¿sí? Y eso acontece allá abajo en las profundidades. Es cierto, terremotos y temblores, sismos, los ha habido siempre, pero lo que se percibe es una intensidad, un incremento de terremotos y temblores en la tierra. Y a eso es lo que se estaba refiriendo el Señor cuando Él dice que habrá terremotos. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pestes, plagas, pero es el incremento de todos esos males sobre la faz de la tierra. Entonces vemos cómo todo eso está aumentándose, lo cual nos dice que cada día la venida de Cristo está mucho más cerca. También dice el Señor en el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Entonces un dolor no es otra cosa que aflicción y entonces la expresión que utiliza allí el Señor, todo esto será principio de dolores, está haciendo referencia no a los dolores normales, que me duele la cabeza, me duele la muela, me duele el oído, me duele el brazo, no, sino está hablando de dolores de parto. El término que se utiliza allí es para el mismo que hace referencia a dolores de
parto. Eso, gracias a Dios que los hombres no somos los que tenemos los hijos, sino por no lo aguantaríamos, no es por dárnoslas, pero los hombres somos muy flojos, ¿no? Ahí ponen en el Facebook el hombre con una gripita y lo bota a cama y está en 8 días en incapacidad. Y la mujer, estaba mirando una foto de una señora, imagínense, esto es asombroso, una señora de esas que se amarran el bebecito aquí en la espalda, pegando ladrillos, construyendo su propia casita. Imagínense ustedes. Y uno de hombre, una gripita de una vez a cama y no se pudo levantar en 8 días. Pero lo que se refiere aquí es a los dolores de parto, a aflicción, y me llamó la atención este término, nosotros decimos retorcijones, y el original es retortijón, pero son válidos ambos términos, retorcijón o retortijón, son válidos, pero a lo que el Señor se refiere, tendrán retortijones, así lo dice el Señor. Principio de dolores, es decir, que vendrá una aflicción, un malestar, un dolor, cual no ha habido nunca antes sobre la faz de la tierra. Por eso el Señor nos llama a estar vigilantes. El Señor no le está dando la fecha a los discípulos que le preguntan ¿cuándo será? Y Él les habla de señales. Él no les dice, mire, va a ser tal día. Y voy a decirlo aquí abiertamente, si algún charlatán viene y le dice a usted, mire, tengo la fecha cuando Jesús vendrá por la iglesia, dígale, mentiroso. No, pero es que Dios me lo reveló, es que vino un ángel, es que dice que el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, y voy a hacer aquí una aclaración. Porque el Señor Jesucristo dijo, ni el Hijo del Hombre, ni los ángeles, sino solo Dios lo sabe. Claro, Jesús como hombre, porque en Jesús había dos naturalezas, la divina y la humana. Como hombre Él no lo sabía, pero como Dios sabía todas las cosas. Entonces Él, para evitarse problemas de que estuvieran ahí con esa cansadera a toda hora, Señor, dinos la fecha. ¿Cuándo? Entonces Él dijo, mire, ni el Hijo del Hombre lo sabe. No estaba diciendo mentiras. Él en su humanidad no lo sabía, como hombre no lo sabía. Como Dios sabía todas las cosas. Y encontramos muchos ejemplos de eso en la Escritura. Entonces, mis queridos hermanos, ¿a qué nos llama el Señor? A prepararnos. Cuando veamos todas estas señales, no hay otra cosa sino que debemos prepararnos. Y por eso les he insistido yo que leamos capítulos 24 y 25, porque es un solo mensaje, es una sola predicación. Es una sola predicación, el capítulo 24 y el 25. Y en el 25 habla de cosas maravillosas. Por ejemplo, entre otros, habla de las 10 vírgenes, 5 preparadas y 5 necias, no preparadas. Mire, está dentro de ese mismo mensaje. El Señor dice, mire, ustedes tienen que ser como las vírgenes. Cuando lleguemos a ese punto, allá yo les cuento un poquito cómo es eso y por qué las vírgenes, por qué el aceite, por qué no se sabía la hora. Hoy mandamos tarjetas diciendo, le invitamos a una ceremonia de matrimonio a las 6 de la tarde en el salón tal, y 6:15, 6:30 ya empezó. Eso es en nuestra cultura occidental. La cultura oriental era de otra manera. Cuando lleguemos allá se lo cuento. Hermanos, entonces el Señor nos está llamando a que nos preparemos. No nos da una cronología, no nos da fechas, pero sí nos dice lo que debe estar haciendo el Hijo de Dios, el siervo del Señor. Yo creería que el Señor, con grande y profunda tristeza, diría: y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué? Porque el ver cómo la iglesia, porque
este principio de dolores es para la iglesia. Escúcheme, no es para la humanidad, para la iglesia, primeramente. La humanidad sufrirá, por supuesto que sí, pero él estaba pensando en los apóstoles, él estaba pensando en los discípulos, en los seguidores de Jesús. Esto será principio de dolores. Entonces él sabía cómo el diablo vendría a poner presión, a perseguir, a hacer daño a la iglesia del Señor Jesucristo. Entendamos que desde la antigüedad, desde el mismo huerto del Edén, el diablo está contra los propósitos de Dios y quiere destruir a la iglesia. La iglesia ha sufrido una persecución terrible, espantosa, pero la que está anunciada por el Señor será peor, será mayor. Imagínense ustedes que iglesias en los países comunistas, cuando estaba ese bloque comunista, Rusia, Checoslovaquia, Yugoslavia, todos esos países detrás de la cortina de hierro, se prohibió predicar y anunciar el evangelio. Muchos cristianos creyeron que ese era el tiempo del fin, de la persecución del anticristo. En China, cuando también las iglesias fueron perseguidas, muchos chinos escribían al exterior y preguntaban: ¿Jesucristo ya vino? ¿Estamos viviendo la gran tribulación? Pero, hermanos, la Biblia dice que habrá tribulación cual no la ha habido nunca jamás. Y les voy a contar algunos casos. No quiero aterrorizarlos, no quiero aquí que usted salga angustiado, quiero es que usted salga con un desafío de afirmar su fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay varios libros, hay diferentes libros escritos que nos hablan acerca de las atrocidades que se cometían contra los cristianos. No estoy hablando contra pertenecientes al catolicismo, sino contra la iglesia cristiana evangélica. Cosas espantosas, terribles, que por ejemplo los cristianos, si no negaban el nombre de Jesús, si no negaban la fe, los sumergían entre aceite hirviendo, los metían allá, eran unos calderos impresionantes. ¿Va a negar a Jesús? No lo va a negar, y empezaban a sumergirlo, a meterlo, y la persona, imagínense ustedes los gritos de dolor, cosas espantosísimas. Mujeres que estaban encinta y les abrían el vientre y les ponían animales, ratas, les ponían gatos, bueno, de toda clase de animales para que se comieran al bebecito. Cosas terribles. Mataban y quemaban. ¿Cuántos murieron en hogueras? Estoy hablando de cosas espantosas. ¿Cómo está su fe en Dios? Si viniera una persecución, ¿cómo está su fe? ¿Estamos firmes en el Señor o somos los primeros en negar y salir corriendo y decir: no, yo soy un simpatizante, pues yo voy a ir porque iba mi esposa, los niños? Pero aquí estuvimos leyendo. A propósito, yo no sé si alguno de aquí le presté ese libro de Tortura por Cristo. Ese es otro libro que vale la pena leer. El de, esta mañana me acordé el nombre, Locos por Jesús. Yo no sé, yo compré dos. Creo que los presté. Si a alguno de ustedes se lo presté, tenga la amabilidad y me lo devuelve. Pero aquí lo estuvimos leyendo. ¿Recuerdan que aquí estuvimos leyendo Locos por Jesús? Todas las escuelas dominicales leíamos una historia que eran media página, un cuarto de página, pero contaban cosas atroces. Recuerdo casos de que a padres los obligaban a negar el nombre de Jesús y cogían al niñito para quemarlo, para matarlo, y el niñito le decía: papá, no niegues al Señor. Muriéndose el niñito decía: no lo niegues, papá, y le estaban pasando la espada por la garganta y el niño decía: no lo niegues. Lo estaban quemando y el niño decía: no, papá, no niegues al Señor. Y el papá con lágrimas en los ojos, su corazón destrozado, pero no negaba al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, y el Señor Jesucristo dice, que vendrá persecución cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra.
Por eso, mi hermano, apague ese celular, deje molestar tanto con esa bobada del WhatsApp, del Facebook, y póngase a leer la palabra del Señor, póngase a orar por usted, por sus hijos, por su papá, su mamá, los que están. Yo estoy pensando que el año 2017, en el nombre del Señor, lo vamos a declarar el año del evangelismo aquí en la iglesia, a ganar, a alcanzar a los perdidos. ¿Cuántos tienen hijos que están en este momentico en la autopista al infierno? Papás, mamás, hermanos, y no hacemos nada. Madrugamos a ver el Facebook, el WhatsApp, a ver qué hay, el correo. Hermanitos queridos, vamos a aterrizarnos. Yo no sé cómo se sentiría, no lo quiero saber, una persona en el cielo, pero su hijo se perdió en el infierno. Porque allá habrá conciencia, allá habrá memoria. Esto es serio, hermanos. Esto es supremamente. Usted no crean que el Señor estaba perdiendo el tiempo cuando habló de todas estas cosas. No, nos estaba advirtiendo. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán, verso 9, os entregarán a tribulación. Y yo me formulaba la pregunta anoche: ¿quién entregará a tribulación a quién? Entonces yo pensaba, os entregarán a tribulación. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Más adelante, vamos a mirar ahora la cita, pero más adelante dice que el padre se levantará contra el hijo contra el padre, el hermano entregará a muerte al hermano y se aborrecerán unos a otros. Terrible, hermanos, terrible. Por eso tenemos que orar para que nuestra fe no falte, no falte. Iglesias, y perdónenme que yo diga esto que voy a decir, pero muchas iglesias le están hablando a los cristianos: hermano, este año 2017 el Señor me mostró que este año va a ser su año de bendición, de prosperidad, de abundancia. Usted este año que tiene se va a casar, va a conseguir aumento de sueldo, usted va a comprar el carro, la casa. Necesitamos predicar la palabra del Señor. Tenemos que predicar eso, hermanos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el Señor Jesucristo vino a llenarnos los bolsillos de dinero? Él mismo dijo: miren que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A él lo que le interesa, y él dijo: ¿de qué aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Queridos hermanos, tenemos que aterrizarnos, no que nos cuenten cosas mentirosas, engañadoras, sino que de verdad estemos preparados. Todas estas señales se están viendo respecto de la venida del Señor Jesucristo, y la pregunta es: ¿quién los entregará? Muy seguramente aquellos que profesan otra fe, muy seguramente aquellos que profesan otra fe. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, en la época de las cruzadas se mataba a aquel que no profesara la fe y el dogma del imperio. Tenía que arrodillarse delante de la cruz y confesar, y si no, le mataban. Y así cada loco salía con sus ideas y mataba a la gente. Cuando yo estuve en Cuba, que el Señor me dio la oportunidad de estar hace ya un poco más de una década en Cuba, me contaba la gente allí, mire, me decían: mire, hermano, en el régimen comunista, el régimen Fidel Castro inventó un sistema, y no fue exclusivo de ahí de Cuba, sino de todos los países comunistas. Ellos establecieron un sistema de que le daban puntos a los ciudadanos. Con esos puntos podían obtener trabajo, acceder a un carro, al estudio, a la comida, a ropa y a muchas cosas, muchas prebendas que daba el gobierno. Pero él tenía que andar vigilante. Yo vivo acá, entonces yo andaba pilas de mis vecinos. Si veía algún vecino revoltoso, revolucionario, si veía que algún vecino estaba haciendo reuniones secretas o algo, yo iba y lo denunciaba. Y por yo hacer esa denuncia, a mí me daban puntos. Y esos puntos, vuelvo y repito, me permitían acceder a un trabajo, a un incremento de sueldo. Bueno, entonces la gente, por ganarse esos puntos,
iban y denunciaban, veían que a esa casa entraban 2, 3, 5 cristianos para hacer una oración, iban y los denunciaban. Entonces decían, estos están haciendo un complot, están tramando algo contra el sistema, contra Castro. Entonces eso me contó la gente a mí, y aquí muchos perdieron todo, porque entonces añadido a eso, los expropiaban de la casa o del carro, lo que ellos tenían. Entonces lo perdían, y ellos por quedarse, porque llegó una situación de extrema pobreza y miseria, entonces ellos por quedarse con el bien, iban y delataban, ¿sí? De pronto venían 2, 3 cristianos, entraban a una casa. Yo leí un libro, no recuerdo cuál era, me parece que fue uno que se llama El contrabandista de Dios, un hombre que llevaba Biblias, literatura a los países comunistas. Y dice que cuando la iglesia se reunía, les tomaba a veces medio día para reunirse, porque para que no despertaran sospechas, entonces llegaba un cristiano y entraba al lugar donde se hacía la reunión, donde se iba a hacer la oración, porque ni cantaban, no podían hacer ninguna especie de ruido, porque eso los delataban y los venían y los mataban, los torturaban, los despellejaban vivos, bueno, ¿qué no les hacían? Entonces llegaba uno, a los 15, 20 minutos llegaba otro para no despertar sospechas, y se reunían 8, 10, 12, estaban allí, oraban. Quien tenía una porción de la Biblia, una hojita, escúcheme, porque alguna vez cuentan que les llegó un Nuevo Testamento, entonces lo cogieron y lo separaron, lo dividieron, lo rompieron por libros. Entonces uno se llevaba a Mateo, el otro se llevaba a Lucas, el otro se llevaba, y así, y lo llevaban guardado en la ropa interior, por allá bien adentro, que no lo fueran a descubrir, y llegaba a la casa y lo leía. Cuando lo leía, volvían y se reunían y se lo pasaba a otro y cambiaban, y así hacían. Por eso les digo, mis queridos hermanos, hoy tenemos acceso a la palabra de Dios, leámosla, porque dice la Biblia, tiempo vendrá cuando no sufrirán la sana doctrina. Teniendo comezón de oír, muchos se amontonarán conforme a sus enseñanzas, cosas mentirosas. Queridos hermanos, estamos hablando de cosas serias, muy, muy serias. Os entregarán y seréis aborrecidos, ¿sí? Dice, seréis aborrecidos. Ahora, ¿quién generará todo eso? ¿Quién generará todo eso? Sin perder ahí Mateo 24, váyase un momentico a 2 de Tesalonicenses. Estoy pendiente de la hora. Hoy no vamos a terminar y vamos a continuar con este estudio. Segundo libro de Tesalonicenses, que vale la pena leerlo, porque habla acerca de, capítulo 2, manifestación del hombre de pecado. No vamos a leer sino los versículos 8 y 9. Usted en su casita puede leerse todo el libro y encontrará lo que dice el apóstol Pablo respecto de esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 y 9 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Quién será el que le estará dando cuerda a esos para que entreguen a los cristianos? El mismo diablo, el mismo Satanás. El anticristo perseguirá, dice que él se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y hará señales y prodigios, y hará descender fuego del cielo. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé, no lo quiero saber. Pero todo esto, dice el Señor, que va a suceder. Como se han cumplido las otras profecías, se están cumpliendo todas estas. Entonces, ¿quién motivará a esa gente a la persecución? El mismo diablo. Ahí lo dice. Dice que inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús le dice a la iglesia, le dice a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca de los sacerdotes y tal y tal y tal? ¿Recuerdan eso? Entonces viene Pedro y lo toma para te pase eso, Señor. ¿Cómo vas a hacer eso, Señor? Ir a morir y tú tan joven. No, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo.
El diablo mismo tomó ocasión en Pedro para que el Señor Jesús no fuera a la cruz a morir por nosotros. Gracias a Dios el Señor la tenía clara y dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero Satanás incita a las personas. Algunos me han dicho, he oído casos recientes de personas que me han dicho: no, es que por ser cristiano mi jefe a mí me tiene una rabia, me tiene, ¿sí? Entonces, eso es una clase de persecución. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes aquí. Voy a tocar esa partecita y termino. Dice que os aborrecerán. La palabra de aborrecer es detestar, odiar, perseguir, es un amar menos. Dice que los perseguirán. Entonces, mis estimados hermanos, todo esto vendrá producto de ¿qué? Léalo. Dice, estoy en Mateo otra vez, ya me devolví a Mateo, versículo 9, 24:9 de Mateo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesucristo. Ningún nombre ha generado tanto amor, tanta pasión, pero también tanto odio, porque odian y detestan el nombre del Señor Jesucristo. Pero yo pregunto, ¿qué mal ha hecho Jesús? ¿Qué daño ha hecho Jesús? No falta el que viene y me dice: y los 77 que murieron ahorita, la culpa no fue de Jesús. La culpa fue del piloto. Yo no sabía eso, que ellos no pueden decir: me he quedado sin combustible, el avión se quedó sin combustible. Ellos no pueden decir eso. Lo aprendí y después lo escuché y lo leí por la prensa. Eso significa una sanción, eso significa cancelarle el permiso, la licencia para volar. Por eso es que el piloto, él nunca dijo eso. Dijo: tengo combustible. Le recomiendo que lea eltiempo.com ahora que vaya a la casa y lea un poquito. Lamentablemente el piloto era accionista de la empresa. No tenía sino 3 aviones, 2 estaban dañados y uno era el que volaba y fue el que se cayó. Pero él era accionista, entonces hubo intereses económicos. Claro, aterrizar en un aeropuerto, cargar combustible vale $10,000, 15 millones, y si esa era la utilidad. Entonces él quería ahorrarse. La culpa no es de Dios. Un hombre va y se contagia con SIDA, la culpa no es de Dios. Lo que pasa es que el hombre es muy irresponsable y siempre está echando culpas a otros. Entonces muchos escépticos, ateos, incrédulos dicen: ¿y dónde está Dios de todos esos niños que mueren en África? Miremos qué es lo que ellos están haciendo. ¿A quién le están pidiendo? Ellos no le están pidiendo a Dios. Ellos le están pidiendo a esos dioses falsos, a esos demonios. Pues el demonio no tiene poder, no tiene capacidad. Voy a terminar con esta ilustración que ya la he contado, pero se la cuento a quienes no la han oído. Estaban en una peluquería. Vino un hombre para que le cortaran el cabello y resulta que el cliente era cristiano y empezó a compartirle al peluquero.
peluquero dijo: yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué? Entonces el cliente no le insistió más, pagó el servicio y se fue. Pero él salió, y tan pronto salió no había llegado a la esquina y se devolvió. Y le dijo al peluquero: yo no creo que los peluqueros existan. ¿De qué? Yo creo que los peluqueros no existen. Pero ¿cómo me va a decir eso si le acabo de cortar el cabello? ¿Por qué me dice eso? Entonces le dice el hombre: ¿sí ve ese hombre mechudo que vaya por la calle? ¿Sí lo ve que está pasando? Dijo: sí. Dijo: si hubieran peluqueros, no existirían mechudos. Entonces le dice el peluquero: pero es que él no ha venido a mí para que yo lo arregle, le corte el cabello. Dijo: ese es el punto. Hay hambres, hay pestes, hay todo lo que usted dice, porque la gente le ha dado la espalda a Dios y no quiere venir a Dios para que sea Dios quien le ayude y le sostenga, le prospere, le bendiga. Ahí está, hermanos. Y lo dice Deuteronomio cuando lo leímos, que vendrán todos esos males cuando nosotros le demos la espalda a Dios. Pero busquemos a Dios no por interés. Si hay alguien aquí que ha venido porque es que necesita una sanidad, porque es que necesita que le paguen un dinero, porque es que necesita un trabajo, porque es que necesita, la motivación es errada. Venimos porque le amamos, porque Él es el Señor de la vida, el Señor de la creación, porque Él murió por nosotros. Póngase de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos leído tu palabra, la estamos estudiando, estamos meditando en ella, Rey del cielo. Padre bendito, tú hablaste estas cosas no por llenar páginas, no por gastar tinta, no por alarmar, sino para advertirnos, para que nos afiancemos, para que nos acerquemos a ti, Señor. Rey del cielo, Rey de la tierra, Rey de la gloria. Nosotros sabemos cómo estamos delante de ti, cuán bien. Señor, no sabemos cuándo nos corresponde partir de este mundo, no lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos cuándo será tu venida, Dios. Pero ayúdanos a estar preparados. Que nuestros corazones estén preparados para el encuentro contigo, Señor. Rey amado, Rey del cielo, gracias porque esta mañana yo sé que nos hablas, nos redarguyes, nos exhortas. Gracias. Rey soberano, Rey grande, Rey maravilloso, te imploro, soberano Jesús, que perdone nuestros pecados. En cualquier cosa que hayamos fallado, Señor, perdónanos. Que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida, porque ciertamente tú lo adviertes, y no borraré su nombre del libro de la vida. Que quede allí escrito, Señor, para que pasemos la eternidad contigo en tu presencia. Yo no quiero ningún otro lugar diferente a ese, Señor. Quiero estar contigo, Señor. Quiero partir para estar en eterna comunión, Señor, adorándote, alabándote, conociéndote, escuchándote, Señor, amándote, Dios. Y esto pido para la iglesia, para mi familia, para mis hermanos. Rey, te amamos. Rey, te bendecimos. Rey, te glorificamos. Rey, te exaltamos, te damos gloria, honra, honor, poder, majestad, Rey. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios. Tome unos segundos, hermano, hermana. Pregúntese, si muriera hoy,
¿partiría a la eternidad con Jesús? Le animo a que se formule esa pregunta cada mañana, cada noche. Si muriera hoy, tome la decisión de ponerse a cuentas con Dios. Si hay alguien aquí que nunca antes ha invitado a Jesús a su corazón, dígale: Señor, yo te necesito, Señor. Dígale: yo te reconozco como mi Dios y mi Salvador.